gustaría agradeceros la asistencia, la participación en este primer encuentro Educación 3.0. Es un proyecto que teníamos en mente ya desde hace bastante tiempo y que por motivo u otro no habíamos podido realizar, pero bueno, aquí estamos y muchísimas gracias por venir y hacer posible este primer encuentro Educación 3.0. Como digo, es un proyecto que teníamos en mente desde hace tiempo y el objetivo era reunir a expertos educativos de diferentes ámbitos para intercambiar puntos de vista del sector educativo y debatir sobre los más diversos aspectos vinculados o relacionados con la educación y la innovación educativa. Para esta primera encuentro o mesa redonda nos reunimos con destacados representantes del sector editorial para que en los próximos minutos nos cuenten los retos a los que se enfrentan, su visión sobre la situación del libro de texto en las aulas, su convivencia con los innumerables contenidos y recursos digitales que ya se emplean o cómo las editoriales actuales pueden ayudar a los centros educativos y a los docentes en la introducción de las metodologías activas. Por ello, nos acompaña en este primer encuentro Educación 3.0, voy a presentarles en función del orden como estamos sentados, Antonio Cara Rivas, que es asesor de innovación editorial de Anaya. Muchas gracias, Antonio, por venir. Javier. Javier Cazalla, director de Estrategia y Desarrollo de Negocios Javier Cazalla, perdón. Director de Estrategia y Desarrollo de Negocios de Macmillan Iberia. Buenos días y muchas gracias por invitarnos. A vosotros por venir. Rosa Luengo, directora de Creación Editorial del Grupo del IBES. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Javier. Y José Manuel Cerezo Gallego, director de Santillana Digital. Muchas gracias. Bueno, pues de verdad, muchas gracias a todos de corazón por venir, por participar en este primer encuentro de Educación 3.0 y entremos en materia. Como bien sabemos, el sector editorial está atravesando una enorme transformación con el fin de adaptarse a la progresiva implantación de las metodologías activas que, como bien sabemos todos, abogan por situar al alumnado en el centro de su propio aprendizaje. En este contexto, y sin entrar mucho en detalle de momento, luego a lo largo del encuentro podemos hablar más en profundidad, me gustaría que en un par de minutos nos contaseis a los oyentes, a los que nos ven por nuestro canal de YouTube de Educación 3.0, cómo se encuentra, en vuestra opinión, y a grandes rasgos, el sector editorial en nuestro país. ¿Cuál es esta radiografía que os pido en un par de minutos? ¿Qué rol ejercéis actualmente las editoriales en este nuevo contexto? ¿Gozáis de buena salud? Son muchas preguntas, lo sé, pero bueno, si podéis hacer, para iniciar, para abrir un poco el debate, una pequeña radiografía. No sé si, Antonio, por dónde quieres empezar tú directamente. Sí, bueno, yo creo que vamos a ser muy coincidentes en parte del análisis. Las editoriales en este momento están adaptándose a lo que la sociedad pide, por lo tanto están igual que la sociedad educativa, buscando la mejor forma de ser útiles a la escuela, al docente, a la familia. Y en ese sentido, igual que la escuela está en transformación, el sector editorial está en transformación y a la vez está buscando pues, la mejor manera de ayudar, ¿no? Sí que es cierto que la gran competencia quizás para el sector está siendo la intervención política en el sector educativo, es decir, qué se entiende por educar y qué tienen que hacer, digamos, los gobiernos para ayudar a que la educación mejore. Y en ese sentido, en mi opinión, que espero que compartamos, hay un intervencionismo de lo público, digamos, excesivo para que la educación en España pueda funcionar mejor de lo que funciona, que no es que funcione mal, pero seguramente podría hacerlo mejor. Y aquí tenemos un hándicap que amenaza al sector claramente, ¿no? Porque se está ofreciendo la idea de que la educación gratuita pasa por una intervención de una compra de materiales, digamos, con dinero de los contribuyentes, y a partir de aquí se está limitando mucho, digamos, la intención de lo que hace la editorial, su aporte socialmente, ¿no? Y se está llevando a un camino de discurso posiblemente desdibujado de lo que el sector editorial está aportando o ha aportado en el modelo educativo de los últimos 50 años en España de una forma muy positiva, ¿no? Por lo tanto, yo diría que el resumen es que estamos sirviendo a la sociedad en el momento en el que se encuentra, pero que es verdad que creo que falta una comunicación con el sector editorial entre el estamento político y el sector educativo para que podamos hacer las cosas mejor y que no exista este reduccionismo en el que estamos en estos momentos inmersos, que está amenazando a la industria de la educación, ¿no? Sería un poco por empezar por aquí, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Sí. Javier, por favor. Sí, totalmente de acuerdo con Antonio, y quizá para completar un poco la explicación de Antonio, yo diría también que nos encontramos ahora mismo con unas necesidades muy heterogéneas. O sea, al final
las nuevas metodologías, que no son tan nuevas, que muchas de ellas ya llevan bastantes años, pues no tienen una demanda similar en todos los centros o por parte de todos los docentes, ¿no? Encuentras unas diferencias en cuanto a las necesidades que presentan cada uno de los centros y cada uno de los docentes, tanto desde el punto de vista de metodologías. Muchas veces nos encontramos también con las diferencias curriculares de cada una de las regiones, que esto también a veces es un hándicap, ¿no?, para poder proveer poder dar soluciones a todas estas necesidades que encontramos en el sector. Vemos también muchas veces unas grandes diferencias en cuanto a al nivel de digitalización que pueden tener los centros, y esto nos hace el poder proporcionar soluciones adaptadas a cada uno de los centros, ¿no? Con lo cual, y ya si nos vamos también a la parte de los idiomas, si vemos grandes diferencias incluso también en número de horas, niveles y demás, con lo cual sí que es cierto que la radiografía, lo que tenemos ahora mismo como sector, es una grandísima heterogeneidad en cuanto a las necesidades de los diferentes docentes y de los diferentes centros, ¿no? En cuanto a cómo estamos como sector, yo creo que aquí hay una parte importante, que es qué visión tenemos como empresa, ¿no? Si al final, la realidad es que el sector de la educación está creciendo en los últimos años, y por eso cada vez más empresas quieren unirse y acercarse a este sector, porque es un sector que tiene una proyección a futuro bastante positiva, ¿no? Entonces, si nos vemos como una empresa dentro del sector de educación que permite ofrecer servicios educativos, tenemos una muy buena proyección. ¿Qué ocurre? Si al final nos vemos y nuestra visión está tan limitada o exclusivamente limitada a lo que es el libro de texto, ahí fundamentalmente el problema es que vamos a estar muy restringidos en cuanto a las limitaciones de programas de gratuidad y legislaciones que nos puedan afectar como editores, ¿no? Este es mi punto de vista. Javier, luego tenemos tiempo de entrar posteriormente a hablar de temas que hemos sacado, heterogeneidad, libro de texto, gratuidad. Luego podemos seguir, por supuesto, tocando esos temas. Muchas gracias, Javier. Rosa, por favor. Bueno, yo creo que vamos casi a repetirnos, ¿no?, de manera recurrente, porque el análisis de la sociedad y de la educación es el que es, ¿no? La radiografía no solo habría que hacerla al mundo editorial, sino a cómo está la educación ahora mismo y cómo se convierte también en pelota en mano de los políticos, ¿no? La educación es una cuestión primordial, pero no parece que sea tratada con esa intensidad a nivel político, ¿no? Y efectivamente coincido con Javier en todo lo que tiene que ver con la dispersión, no solamente a niveles curriculares, sino incluso a nivel de dotaciones que tienen ahora mismo los centros, que nosotros, por nuestra entidad de empresa cultural que aborda todo el territorio nacional, pues evidentemente ves las grandes diferencias que hay ahora mismo a nivel educativo en este país, ¿no? Y igual en algún momento habría también que abordarlo, bueno, es un ¿no? tema que da para un debate en sí mismo, muy intenso, la y de brecha mucha, que se y de está abriendo mucha. tanto en regiones como entre colegios públicos Efectivamente. concertados, y bueno, que es un debate ya de por sí, aunque posiblemente se nos escapa del objetivo de este encuentro, ¿no? Sí, sí, Pero sí. interesante, por Pero supuesto. igual para la siguiente, Javier. Pero igualmente interesante. Puedes tomar. Muy interesante. ¿Cómo está el sector editorial? Bueno, pues yo creo que todos los que vivimos en el ámbito educativo desde el punto de vista editorial nos sentimos como empresa cultural y empresa de servicio, que está para ofrecer los mejores contenidos independientemente del soporte y las mejores propuestas a los usuarios de nuestros materiales. E insisto que no hago contrapunto entre analógico y digital, porque creo que lo importante es el contenido y lo que a partir de ello se pueden desarrollar en las aulas, ¿no? Bueno, creo que da para mucho el tema, sí. Muchísimas gracias, Rosa. José Manuel, por favor. Pues muy difícil aportar algo más, la verdad. El inconveniente es ser el último, ¿no? Hombre, a mí me gustaría tener un cierto mensaje optimista. Creo que el sector editorial, entendido como sector de publicaciones, ya no solo de texto, es un sector de grandísima importancia en este país. Estamos trabajando a niveles de calidad que son iguales o superiores a los europeos y, por supuesto, al resto de los países, competitivos. Somos multinacionales en muchos casos. El mundo del libro es la principal industria cultural de este país en cuanto a volumen de negocio, y creo que evidentemente el libro de texto es un pilar fundamental de la industria editorial, al menos en España. Bueno, creo que partiendo de esta base, además, somos un sector extraordinariamente dinámico, porque somos capaces de dar respuesta a todas estas situaciones tan extrañas que estamos mencionando, que al final son intervenciones o problemas de currículum
Bueno, podemos dar respuesta. Publicamos muchísimos libros, publicamos en muchas lenguas, aparte de todas las lenguas del Estado, en muchas lenguas extranjeras. Creo que el sector es fuerte, potente, tiene futuro y creo que aportamos en la vida cultural y la vida del sector de la enseñanza algo importante. El rol del libro de texto, bueno, eso tenemos que aceptar que cambia. Hemos pasado de una oferta casi única, muy parecida, porque realmente cuando se trabaja en papel las reglas del juego son iguales para todos. No se puede innovar formatos, sí contenidos, claro. Hemos pasado de algo muy central y nuclear a, bueno, a un elemento que es uno más de los que se utiliza y estamos luchando por pasar de ser editoriales de libros a ser gestores de contenido, de cualquier manera, como decías, Rosa. O sea, que no se puede distinguir analógico de digital, es lo que estamos haciendo. Así que no sé, ese es mi análisis. Creo que es esperanzador el futuro, creo que tenemos muchos problemas, tenemos que mejorar muchas cosas, seguro. Probablemente tengamos que trabajar imagen, probablemente tengamos que tratar de que los políticos nos consideren como una industria, en fin, con cierto valor y creo que, bueno, entre todos podemos conseguirlo. Claro que sí. Bueno, a día de hoy somos parte del proceso de aprendizaje de 8 millones de alumnos en España, con lo cual tenemos un papel muy relevante en la educación en España. Sí, es un mensaje. Yo me quedo con muchas ideas que habéis lanzado para iniciar este encuentro. Y bueno, me gusta mucho, por ser la última persona que ha participado, que tu mensaje optimista del sector. Estaba difícil, ¿eh? Si no estaba difícil, pero vamos, lo has hecho muy bien. Mensaje optimista y has comenzado a hablar de un tema que nos ha dejado caer en cada una de vuestras intervenciones, que es el tema del libro de texto, ¿no? El famoso tema del libro de texto. El segundo bloque, precisamente, que tú has dado una pequeña pincelada ya, has adelantado un poquito del tema, es el debate o el tema de los libros de texto versus contenidos digitales, ¿no? Cuando comenzaron a llegar los recursos digitales a las aulas, hay quien pronosticó la desaparición incluso del libro de texto como tal. Sin embargo, como todos bien sabemos, el libro de texto continúa vigente, aunque ha tenido que aprender a convivir con, como decíamos antes, muchísimos recursos y materiales de todo tipo, digitales. En la actualidad, incluso este debate de la posible desaparición del libro de texto ha dado un giro, porque incluso están llegando a publicar muchos artículos, estudios que defienden las ventajas de continuar leyendo en papel, ya que hacen que tengamos un mayor recuerdo y comprendamos mejor el texto, ¿vale? ¿Cuál es vuestra opinión sobre el futuro del libro de texto? ¿Continuará conviviendo en las aulas con los recursos digitales o llegará un momento en el que desaparezca en favor de este tipo de contenidos y recursos digitales con los que estamos comentando? ¿Cuáles son los beneficios, en vuestra opinión, que aporta cada uno de estos soportes? Y un tema también importante que vamos a tocarlo es si la edad del estudiante, del alumnado, es importante a la hora de introducir o utilizar un soporte u otro. Son muchas preguntas, pero bueno, quisiera que me fuerais respondiendo, no sé si queréis participar. Si lo hacemos al revés. Al revés, como queráis. Si quieres, José Manuel, empieza tú, Sí, lo has sacado tú y además que tú has sido precisamente el que más ha sacado el tema del libro de texto. Bueno, ¿cómo ves este debate? Que a mí en ocasiones me parece ya, es un debate ya que lleva muchos años en el sector y que bueno, que está siempre siempre sobre la mesa, ¿no? El tema del libro de texto versus contenidos digitales. Bueno, es que en realidad es un tema extraño, porque nosotros hablamos siempre del libro de texto, pero no hablamos de que en realidad el libro no es más que un componente de un producto muy complejo, que es una oferta completa de materiales para el alumno y para el profesorado. No se puede concebir el libro de texto únicamente, sino que eso tiene un acompañamiento de un montón de materiales que tenemos que gestionar, que probablemente sean el 75% de nuestra oferta en muchos casos, que son las guías de recursos, solucionarios, programaciones. Nosotros damos al profesorado siempre una enorme cantidad de recursos que son los que le permiten, bueno, ganar tiempo, porque la docencia es muy dura y creemos que son materiales de valor que en conjunto aportan una oferta que realmente es importante. El libro en sí, dentro de la enseñanza, como una pata más. Yo creo que el mundo cambia. Hasta ahora ha tenido un papel, puede seguir teniendo un papel similar. Es indudable que la parte digital está aquí, cada vez es más potente. Es cierto que la percepción puede cambiar durante los años, que hace 5 años parecía que se iba a caer el papel y que nadie iba a tener más nunca un libro tradicional. Es cierto que ahora no. Vivimos un momento un poco extraño de retroceso digital. Yo creo que en realidad simplemente se está acompasando todo. Y elementos digitales forman parte de esa oferta completa y compleja que es la que llevamos a los centros.
nada más, así de simple. Edades y todo esto, yo creo que evidentemente, hombre, me parece muy peregrino pensar que alumnos de primeros niveles, infantil o educación primaria, manejen tabletas y manejen contenido digital y se olviden del papel. Hay casos, porque nosotros hemos vivido casos. Yo creo que eso está bastante abocado al fracaso, porque la enseñanza, sobre todo en niveles muy bajos, es un proceso fundamentalmente manual y humano. Y hay que aprender a escribir, hay que aprender a leer, las máquinas te ayudan en determinadas formas, pero en estos casos eliminar el papel, absurdo. Sí es posible en niveles un poco más altos, entendiendo siempre que un contenido digital hay que cambiar un poco el paradigma que tenemos de lo que hasta ahora ha sido un contenido digital, que era un libro puesto en una tableta. Evidentemente, digitalmente no se lee igual, los procesos cognitivos que se aplican son otros y la información se adquiere de distintas formas. Naturalmente, las formas de adquirir la información son más audiovisuales, por tanto son más caras, por tanto para las editoriales evidentemente suponen un hándicap importante. Y yo no sé si recuerdo la tercera pregunta. No, no es igual, no importa, porque he soltado muchas puntas de golpe, pero bueno, para que toquemos todas, Sí. pero no hace falta seguir un... A mí me gustaría hacer como un pequeño matiz, Sí, por supuesto. para no hablar de libro de texto versus contenidos digitales, ¿no? Yo creo que las editoriales nos esforzamos para hacer proyectos educativos. Exacto. Y dentro de estos No proyectos entrar en ese educativos, debate, y no entrar en ese claro, debate de luchar... una parte de lucha, puede ¿no? ser Me un parece libro muy- de texto que recoge correcto. unos contenidos básicos que garantizan el cumplimiento de un currículum y que evita que en un momento dado el profesorado tenga que hacer una búsqueda que es laboriosa y que lleva mucho tiempo, y efectivamente hay que optimizar, porque el tiempo del profe en el aula tiene que estar orientado a dinamizar esa aula, a encontrar las dificultades, a resolver los problemas que tienen los niños, no a buscar la definición de la célula, que me parece que no aporta mucho valor. ¿Qué es lo que aporta el profe en el aula y qué es lo que aporta el proyecto educativo? Y efectivamente un proyecto educativo puede ser un libro de texto con soportes digitales, todo ese ecosistema de recursos para el profesor que no son transparentes para el público en general, pero que los centros nos lo exigen a las editoriales. Posiblemente a las empresas tecnológicas, cuando van con un proyecto digital, no le exigen de la misma manera: dame la programación adaptada a mi curso, a mi comunidad autónoma y a mis estándares concretos. Y sin embargo a las editoriales nos exigen, y creo que lo tienen que hacer también, abordar todos esos elementos que son necesarios y que les va a facilitar su trabajo diario, ¿no? Entonces yo no iría a esa discusión de libro digital, contenidos, libro digital, libro en papel, porque creo que es estéril, ¿no? Seguramente si todos nos miramos los bolsos o las carteras, encontraremos que tenemos una tableta y al lado una libreta y un boli, y que dependiendo de lo que vayamos a hacer, vamos a utilizar una herramienta u otra. Y hay personas que claramente son tremendamente digitales y sin embargo para poner en orden sus ideas necesitan escribirlo en un papel, ¿no? Entonces no creo que los niños debamos de abocarlos directamente. Y también la vivencia, yo coincido con el compañero, que todo lo digital ha sido como en un momento dado un tsunami, ¿no? Nos ha arrollado en un momento dado a las editoriales y a los centros, ha supuesto en muchos casos un elemento de diferenciación, como en épocas anteriores pudo ser llevarlos a nadar a los niños a la piscina, y en este momento pues lo digital parece que da un elemento de distinción en muchos centros, ¿no? Lo cual también hay que ver en qué condiciones se desarrollan los contenidos digitales, porque si el contenido digital es un contenido metido en un dispositivo, eso me parece que aporta entre poco y nada. Y ahí podemos hablar de cómo están las conectividades en los centros, de cuál es realmente el aprovechamiento que lo digital puede aportar, porque un material sin conectividad está en una tableta, me da igual que esté en una tableta que esté en un papel, ¿sí? Claro. Si al final el uso es el que es, ¿no? Entonces yo creo que hay como otro debate también bastante interesante de cómo se están dotando a los centros y si esto está en unas situaciones de equidad también, ¿no? A nivel global. Comprendo. Muy bien. El tema el tema da para mucho, ¿no? Da para mucho. Es que has tocado unos temas, Javier, que dan para mucho todos. Me gusta mucho lo que has dicho, el tsunami digital. Mi duda, bueno, simplemente un pequeño inciso, mi duda es si ese tsunami, los tsunamis van, vienen, ¿no?
parece que ha llegado y a lo mejor se retira, ¿no? No sé. Yo creo o ha llegado el tsunami para quedarse, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, sería estúpido por parte de cualquiera de nosotros pensar que lo digital va a desaparecer. Es decir, que todos ya somos personajes en la nube. A nivel de sociedad, a nivel de sociedad. Todos tenemos un smartphone. Y la escuela no puede estar al margen de esto. Sería un error. Y ha estado siempre vinculada a los desarrollos tecnológicos que ha vivido la sociedad, ¿no? Entraron las televisiones, entró el vídeo, entró el retroproyector y la calculadora, ¿no? Que parece que son tecnologías ya evidentemente del siglo pasado, ¿no? O sea, que está para quedarse, que es evidente, ¿no? Ahora, también es cierto que todavía no hay evaluación de todo esto. No sabemos cómo se están desarrollando los procesos de aprendizaje a nivel de evaluación, porque no hay generaciones que se hayan formado solo en soporte digital, por ejemplo, ¿no? Esto sería interesante ver qué es lo que pasa, ¿no? Esto no hay todavía estudios que avalen todo esto, ¿no? Y efectivamente hablamos de edades. O sea, por un lado estamos hablando de aprendizaje manipulativo. Entonces yo creo que no es lo mismo ver una manzana en una tablet que tenerla en la mano, olerla y morderla. De momento ¿no? no. De momento no se consigue, ¿no? Entonces creo que no hay que perder de vista cuáles son las necesidades de los niños en función de la edad en la que están, ¿no? Por lo tanto, el soporte tiene que estar adecuado a ese desarrollo cognitivo que tiene el niño también, ¿no? Estupendo. Muchas gracias, Rosa. Javier. Sí, yo creo que ahora mismo la forma en la que están conviviendo los dos soportes consigue sacar las mejores funcionalidades de cada uno de los soportes. Y especifico aquí. La parte del papel seguramente proporciona mucha mejor funcionalidad. Hay estudios en los cuales tanto la parte de retención como de comprensión, el papel es mucho mejor soporte. Entonces, el papel para lo que estamos utilizando ahora en las series, la versión impresa de las series, posiblemente para la función de comprensión y de retención, es una mucha mejor opción que la parte digital. Y de hecho, y aquí hay un ejemplo muy claro, cuando nos vamos a la literatura general, hace unos años pensamos que los ebooks prácticamente iban a ocupar toda la cuota de mercado. Lo que tenemos ahora mismo es que en la mayor parte de los países los ebooks tienen un 7% de cuota, que llevan una serie de años que no han crecido, y quizá en Estados Unidos y en Reino Unido, donde sí que han podido conseguir una cuota algo mayor, en torno a un 20%, está plana en los últimos años, y además hay un efecto de precio en el cual el precio del libro es bastante más barato que la versión papel. Con lo cual, si pensamos en la literatura general, donde no hay restricciones en cuanto a la digitalización del aula o legislación de por medio, y vemos que para leer y exclusivamente para la funcionalidad de lectura, el mejor soporte es el papel, y es el que se ha mantenido, y es el que ha mantenido la cuota, posiblemente en el aula tendremos que pensar algo así. Cuando estamos pensando para la parte de lectura, es mucho mejor el soporte de papel. Ahora bien, con todos los desarrollos digitales y los elementos complementarios que la mayor parte de las series estamos incorporando ahora, pues permite muchas de estas metodologías que hablábamos anteriormente y muchas de estas funcionalidades en cuanto a gestión de aula, gamificación, para fomentar la práctica de determinadas tareas del alumno. Posiblemente la parte digital nos da mucha mejor respuesta a esas funcionalidades. Con lo cual, yo creo que a medio plazo y con los estudios que hay ahora mismo, la convivencia de ambos soportes, y tal y como están ahora equilibrados, cada uno ocupando el terreno en cuanto a las funcionalidades que tiene que ocupar, es un equilibrio bastante bueno. Y yo espero que a medio plazo continúe así, porque es la forma en la cual podremos dar respuesta de la mejor forma posible a cada una de las funcionalidades. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Antonio. Bueno, yo también ahora me toca a mí la... Ahora toca el último. No, yo creo que para contestar esta pregunta hay que volver a la primera, ¿no? Es decir, el libro de texto hoy es la necesidad que tiene nuestro cliente de usarlo en su contexto profesional. Por lo tanto, si la sociedad está en esta ubicuidad, pero digamos ya un poco más avanzada, de que la tecnología está haciéndose invisible, que la cultura docente está mezclada con varias generaciones profesionales, que eso es un tema importante, es decir, los docentes de 20 a 30 a 40 años pueden tener una serie de perfiles y los docentes de 40 a 60 pueden tener otro tipo de perfiles a nivel de cómo entienden la profesión y cómo entienden, digamos, la interacción con los materiales educativos. Pues entonces yo creo que ahí estamos un poco en ese punto, es decir, todo es igual de válido, todo es igual de útil, como estamos hablando, no hay un debate entre el papel y lo digital, en realidad están conviviendo y además, según tu carga conceptual o cultural, de dónde vienes, le das más énfasis a uno o a otro, pero en ningún caso se está descartando
que uno tenga que canibalizar al otro por un debate que yo creo que es más bien un debate de las tecnológicas, que en su momento irrumpen, digamos, desde fuera en el sector de la educación y quieren provocar y agitar un poco este debate que en el mundo profesional no existe, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también es interesante decir que el mundo editorial, lleva tiempo descubriendo que el cambio de la educación es muy lento, extremadamente lento, y que ni siquiera nosotros vamos a poder ver una transformación profunda en 15 o 20 años a futuro, ¿no? Que será otro de los temas que hablaremos. Por lo tanto, la escuela siempre intenta asegurar que la educación, ¿no?, social, pues, se asiente en los valores fundamentales de esa sociedad, ¿no? Y por lo tanto no va a dar nunca un salto al vacío en cosas extremas ni en mundos antagónicos. Yo creo que ese factor también es importante para entender que este debate no existe en sí mismo, que el docente profesionalmente utiliza lo que mejor conviene en cada etapa y en cada momento, es el profesional quien sabe lo que tiene que utilizar, y el editor en este caso está proveyendo de muchas posibilidades, de muchos recursos, pero estamos también ante un tema que es que lo que tiene que evolucionar es el marco mental profesional en el tiempo, y ese marco mental al evolucionar es lo que te pide cómo quieres los recursos. Y ese marco mental es muy lento, la evolución profesional docente, y por lo tanto no se aventura a 3, ni a 5, ni a 10, ni este efecto yo-yo que tú contabas de que aparezca el tsunami pero luego se va, de que eso sea una tendencia en el mercado. Va a haber mucho tiempo de cierta serenidad respecto a cómo estamos haciendo las cosas, porque el docente quiere trabajar así. Claro. Y por lo tanto, no, el tema de los formatos no parece que sea la clave, y si vas por formatos, un poco desatiendes la demanda de tu cliente. Yo creo que está un poco ahí más el tema, pero para mí el mensaje es que esto es muy lento. Pero muy lento, muy lento. O sea, igual 50 años hay un cambio importante, pero son 50 años, son 60 años. Aunque estemos en una aceleración permanente, la escuela es conservadora en sí misma, porque luego hay el otro factor que no hablamos, pero que es fundamental. El marco mental de las familias no ha cambiado. El marco mental de un padre y de una madre está pensando en cómo se educó él cuando era pequeño o pequeña, y por lo tanto viene al colegio a exigir también un poco esa idea. Y ese balanceo te lleva a un movimiento lento y pausado del cambio, porque es que las familias tienen mucho que decir en la educación, y ahí está un poco ese juego entre familias y profesionales, y el sector lo que hace es acompasar o ayudar. Pero es que el marco mental de las familias no ha cambiado, y si no ha cambiado es que la sociedad no ha cambiado. Todo el mundo está pensando en cómo aprendía las tablas de multiplicar, y ya sabéis que las matemáticas tienen una revolución en este momento dura de cómo se enseñan y cómo se aprenden, pero muchas familias quieren estar seguras de que sus hijos tienen que aprender como ellos las aprendieron, por ejemplo, ¿no? Y eso no está resuelto. Entonces ahí se produce todo un efecto de pausa, ¿no? Yo creo que este es el tema fundamental. Estamos en un momento a pesar de todo, en la educación de pausa o de cambio tranquilo. No hay nada acelerado, más allá del marketing que alguien quiera hacer del tema digital, ¿no? Muchas gracias, Antonio. La verdad es que es un tema en sí mismo, este apartado es un tema que en sí mismo podríamos estar todo el encuentro hablando sobre este debate del libro de texto, del curso digital. Pero, se me ocurren muchas preguntas, pero creo que podemos seguir avanzando, porque tampoco queremos que este encuentro se alargue demasiado y vayamos un poquito más, tocamos el mayor número posible de temas, ¿no? Tú hablabas, Antonio, precisamente de la convivencia, ¿no? La necesidad de convivir, ¿no? En estos recursos digital, libro de texto, creo que la palabra convivencia se ha repetido bastante, ¿no? A mí me gustaría plantearos otro tema, que es el de que vosotras como editoriales tradicionales, entre comillas, digamos, habéis tenido que, en los últimos tiempos, compartir mercado con otros actores que también han entrado en los últimos tiempos, que también elaboran recursos para los centros educativos, para las aulas, recursos digitales en este caso. Estamos hablando de empresas desarrolladoras, plataformas, desarrolladores de apps, las apps educativas, que también han llegado con fuerza, plataformas específicas en áreas, como decías tú, Antonio, de matemáticas, de lectoescritura. Digamos, hay toda una cantidad de empresas, nuevos actores en el mercado editorial que han llegado con fuerza y están ahí. Incluso hasta los propios docentes, que muchos de ellos abogan por crear sus propios materiales a medida para cubrir las necesidades de su alumnado, ¿no? ¿Cómo vivís toda esta nueva convivencia con estos nuevos actores, estas nuevas empresas y firmas que han llegado al sector, docentes? ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Os está obligando a renovaros? ¿Lo veis como una competencia? Contadme, ¿qué opináis al respecto? ¿Cómo estáis viviendo esta situación? Oye, a mí me gustaría desechar la idea de que somos
empresas tradicionales. Perdona, perdona, no. Sí, ¿No? bueno, Porque a mí ya me Ya te- molesta un difícil poco ya. el tema Vale, de que exacto. las empresas editoriales Por que ha- nos, por que nos hacer hemos esa- dedicado al libro de texto somos tradicionales y que En las ese- nuevas y que estas nuevas A lo mejor sería más en el tema temporal, posiblemente. En el tema Entonces, temporal, yo- que el tiempo, por los años en los que estáis en el mercado. Digamos que llevamos más experiencia en el sector Experiencia, y, vale, y son perfecto. empresas que se van Vale. incorporando. Perfecto. Entonces, si es por experiencia, Por lo entonces, acepto, No, pero- lo decía más por experiencia, por años, por estas nuevas empresas que llevan poco tiempo, ¿no? Quiero decir que un tema temporal, de verdad. No, Vale. soy consciente de que. acepto, Gabriel. Soy totalmente consciente de las grandes innovaciones que realizáis y entonces no puedo encasillaros en un tema de tradicional. Lo he dicho precisamente un tema temporal, de verdad. Vale. O sea, yo creo primero que como empresas tenemos que estar al día y sufrimos las propias renovaciones que cualquier empresa del siglo XXI necesita. Somos empresas que nos estamos transformando digitalmente como empresas, no solamente por nuestros proyectos educativos que podemos sacar al mercado, sino como entidades empresariales, ¿no? Estamos totalmente al día en ese sentido, ¿no? A mí me parece que la aparición de nuevos agentes en el mundo educativo me parece estupendo, sinceramente. O sea, yo creo que todos aquellos que vengan a aportar para mejorar la educación de este país a nivel general, bienvenidos sean, ¿no? Desde luego, yo no los vivo como alguien con quien tengo que competir, sino seguramente nos podemos ayudar y nos podemos entender, ¿no? Quizá lo único que sucede, o sea, incluso creo sinceramente que las empresas que llevamos en el sector educativo más tiempo, por esa experiencia, tenemos algo que las nuevas no tienen tanto, que es la confianza de los educadores que confían en nosotros. Yo creo que todos tenemos experiencias de coles que a veces nos consultan las cosas más variopintas, ¿no? Sí. Siempre viene un comercial diciéndote, pues es que el cole de tal sitio me quiere saber cómo puede hacer o cómo puede resolver. Nos convertimos casi en confidentes de Asesores esas educativos. necesidades, ¿no? Cosa que es algo trabajado en el tiempo, no es algo que se improvise. Yo tengo la sensación de que las nuevas empresas tecnológicas o los nuevos desarrolladores tienden más a acercarse a las empresas editoriales que llevamos más tiempo en el sector, porque es un sector complejo. Entender cómo funciona un cole es difícil para alguien que viene de otro sector, ¿no? Y en esto, claro, nosotros tenemos una trayectoria tremendamente avalada, ¿no? Cualquiera de las editoriales que estamos aquí, si ponemos años, ¿no? Yo tengo 130, no sé, si sumamos los años que hay ahora mismo en esta mesa redonda, somos empresas que llevamos mucho tiempo dando servicio a los centros y que confían con los... De hecho, hablamos siempre de fidelidad de nuestros usuarios, por algo será, ¿no? No sé si esto se puede hablar tanto de las tecnológicas. Que aparezcan unos desarrolladores con una aplicación que es súper guay para... Pues estupendo. Hay que ver cuánto tiempo eso se puede mantener en el mercado, porque es que enseguida viene otra que te ofrece otros servicios. Enseguida se devalúa. El desarrollo tecnológico es lo que tiene. Lo que es válido hoy es súper actual. Dentro de 2 años ya no es actual. Las inversiones para estos desarrolladores son también muy altas, como ya se apuntaba, y hay que inventarse otra cosa, ¿no? Y sin embargo, las editoriales, con nuestros desarrollos, seguimos ofreciendo. Y un poco lo que yo decía antes, ¿no? Es que a nosotros los coles nos exigen mucho, y nos exigen mucho por esas necesidades que tienen, y las editoriales se lo damos. No tengo tan claro que las tecnológicas le estén dando todas esas adaptaciones que necesitan para sus características particulares, ¿no? Es que hacemos desarrollos casi a la carta, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, ¿no? Pero yo no los veo como competidores como tal. Si vienen a mejorar, si vienen a que el nivel de este país se eleve, de verdad que me parece estupendo, ¿no? Muy bien. Yo creo que hay un factor importante, lo que está diciendo Rosa, de que las editoriales desde hace mucho tiempo, gran parte de su credibilidad es el acompañamiento al profesional, ¿no? Cómo acompañas en un montón de procesos a que la vida profesional sea fructífera, sea mejor, ¿no? Sea más cómoda, sea más útil.
Las empresas que vienen desde fuera tienen un producto realmente muy bueno, muy competidor, muy de nicho, habitualmente están atacando pequeños nichos en el mercado de oportunidad, pero yo creo que esta madurez de entender que la vida escolar es toda una organización, en realidad es un ecosistema, todavía no la tienen muy percibida. Por lo tanto, saben servir muy bien a un profesor individual, o un pequeño grupo de docentes especializados en, pero no saben servir en la idea de la cultura de centro, ¿no? Que es la que transforma y es la que realmente aquí un editor sí que lleva muchos años entendiendo cómo se vive dentro de un centro, ¿no? Y cómo se ayuda. Entonces, la parte de acompañamiento quizás se les escapa o quizás todavía es un grado de madurez que no han adquirido y por lo tanto pueden tener como muy buena entrada, pero luego también tiene una rápida salida porque no acabas de anclar ese proyecto innovador dentro de la cultura del centro, que volvemos un poco a lo mismo, es una cultura de tiempo, ha de ser transformada, requiere mucho acompañamiento profesionalmente hablando, porque son muchas teclas las que se tocan, entonces eso quizás, en contrapartida, pues saben tener una solución muy buena, muy de nicho, pero esta idea quizás no está muy bien percibida, ¿no? Y luego otro detalle que tú contabas un poco en el planteamiento global de esta parte, el tema de cómo los docentes, una cultura docente empieza a pensar en que sus materiales, ¿no?, deben de ser los materiales que tienen que utilizar en las aulas, ¿no? Entonces aquí hay como otra vez un poco esta idea que hablábamos antes de las diferentes generaciones que están incorporadas a la vida profesional y que pueden pensar distinto en cómo ejercer esta parte de su relación con los materiales educativos, ¿no? Y ahí sí que hay de todo, hay desde las grandes organizaciones que han decidido apostar por proyectos propios, pero sobre todo diciéndole al sector editorial, lo hacemos porque no hemos encontrado oferta, no porque no queremos trabajar con vosotros, ¿no? Y luego está esta interpretación que puede hacer algún centro colectivo docente individualmente, que dicen vamos a ir por aquí porque puede ser un ahorro de coste, ¿no?, por ejemplo. Hay todo un debate aquí también un poco malintencionado de qué es barato y qué es caro en la educación, ¿no? Y un libro de texto o un proyecto educativo, como estamos diciendo, mucho más allá, es realmente lo más barato que hay en el mercado y lo más potente. Cuando lo miras por unidad de precio, es baratísimo. Y sin embargo hay todo un debate, no sé quién lo ha fomentado, diciendo que esto es carísimo y que de alguna forma la factura de septiembre, que sale en todos los noticiarios, que también sería un tema que tendríamos que un día hablar, ¿por qué en septiembre solo se habla de ese tema y no se habla durante todo el año de lo que es la educación en el día a día, ¿no?, de la factura de la mochila y cosas así, ¿no?, etcétera? Pues aparece ese tema cuando resulta que el producto más competitivo y más completo es el proyecto editorial que da un editor. Y es lo más barato, es que no hay otra cosa más barata y mejor. Sin embargo, eso no se menciona, se menciona lo contrario, ¿no? Entonces, os decía que hay como un peso por algunos centros que se quieren dar el paso a autoconstruirse sus materiales, pero tiene un altísimo coste para el centro y para sus propias vidas profesionales y personales. Y como decía antes un poco Rosa también, habrá que ver qué evidencia de impacto tiene eso cuando tú lo haces, ¿no? Qué tipo de garantía te va a dar esta forma de trabajo. Y todo eso también está en cuestión. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que la diversidad es súper positiva para el sector, pero no son agentes comparables. Claro, yo señalaría que docentes que han elaborado sus materiales lo ha habido siempre. Yo, que vengo de la escuela, cuando yo estaba en la escuela había compañeros que no utilizaban material editorial porque hacían sus materiales. Es verdad que esto también habría que desgranar, lo que es hacerse sus propios materiales, si es realmente una creación o es un picoteo de todas las muestras que me han dejado las distintas editoriales y entonces yo me compongo, porque aquello que es creación, yo me quito el sombrero, pero también es verdad que no hay garantías de filtros y una editorial tiene puesta una serie de filtros que da una seguridad. Que cualquiera de nosotros pone algo en los libros que no tal y salen en las redes sociales y eso se hace viral. Sin embargo, un profesor o una profesora que se haga sus propios materiales, no hay ningún tipo de revisión sobre esto, ¿no? Y luego, por otra parte, yo también quiero abogar porque los proyectos editoriales se cuenta con profesionales que son autores y hay que respetar los derechos de autor. Esto parece que en el libro de texto no se garantiza, ¿no? Se puede garantizar en lo que es la creación literaria, pero en los libros de texto también hay autoría y parece que esos autores no cuentan para nadie, son inexistentes y nosotros velamos por la custodia de esos derechos de autor, ¿no? Solo por señalar, ¿no? Sí, y quizá
Hay muchos docentes que generan algunos componentes complementarios a los métodos que están utilizando, pero realmente instituciones que generen completamente un proyecto educativo hay muy pocas. Bueno, en España tenemos a lo mejor Icastolas, que genera sus propios contenidos en todas las etapas, pero claro, tiene un equipo dedicado de 50 o 60 personas al proyecto educativo. Entonces, esto ya es una decisión de centro, ¿no? ¿Dónde pongo realmente mis recursos? Si pongo los recursos en crear contenidos y generar esos contenidos propios, o realmente busco a alguien especialista en esto que me proporciona estos contenidos. En cuanto a las empresas que están ahora mismo entrando en el sector, yo creo que es muy positivo. O sea, hay muchísima empresa nueva, tenéis un especial de BET, seguramente el 50 o el 80% de esas empresas hace 10 años no estarían operando en educación, algunas porque son startups, otras porque son grandes multinacionales que han decidido sacar una línea de educación porque han visto que es un sector con futuro y con recorrido, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es qué aportamos cada una de las partes, ¿no? Yo creo que lo que realmente nos... En general, el gran beneficiado de esto va a ser tanto el docente como el alumno, porque se va a beneficiar de que el sector va a tener una innovación que seguramente, si a lo mejor no irrumpiesen todas estas nuevas empresas, pues sería más lenta, ¿no? Al final, interviniendo todas estas empresas, se van a crear unos proyectos que a lo mejor se hubiese tardado mucho más en poderlos llevar a cabo. Yo creo que nuestro rol como editoriales es ver dónde encajamos cada una de las partes, ¿no? Y ellos son muy especialistas en algunas cosas que hacen, ¿no? Yo creo que lo que nos tenemos que plantear a medio plazo es un poco la forma de trabajar, ¿no? Nosotros sí que hemos fomentado mucho alianzas con otras editoriales. Bueno, pues es que ahora quizá lo que tendremos que fomentar es muchas de estas alianzas con algunas de estas empresas que son muy expertos en proveer un determinado tipo de servicio, ¿no? Y aquí hay una complejidad importante, ¿no? Porque en muchos casos, tanto desde el punto de vista cultural, los equipos son muy diferentes, ¿no? Y nosotros tenemos algunos casos con los cuales estamos trabajando con otras empresas que al final están trabajando con una startup que son todo ingenieros y que desde el punto de vista cultural pues es muy diferente a lo que a lo mejor podemos tener nosotros en nuestros procesos y en nuestra forma de elaborar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es ver en qué medida la suma de ambas empresas puede crear un mejor valor de cara a los docentes y los alumnos y ver y realmente adaptar las estructuras para que podamos trabajar con ellos. Muchas de estas empresas, el problema que tienen es que no hay un proyecto educativo detrás, ¿no? Y volviendo al tema de BET, ahora hay un tema muy importante que es todo el tema de programación y robótica. O sea, lo que ves en BET en muchos casos son empresas que tienen una serie de componentes digitales. Es una feria de tecnología y educación. De Londres, se desarrolla en Londres todos los años y es la más importante del mundo en innovación educativa. Perdona, y hay muchas de estas empresas que parece que su proyecto educativo es vender una serie de componentes electrónicos, ¿no? Para dar respuesta a las necesidades que hay ahora mismo en robótica, ¿no? Bueno, esto realmente está muy alejado de la necesidad real que pueden tener los centros. Entonces, la colaboración de este tipo de empresas, como decía Rosa, empresas que conocemos muy bien el sector, que sabemos realmente cómo elaborar los proyectos, cómo trabajar con los docentes, las necesidades reales de los centros, los servicios que hay que prestar a esos centros una vez que implementas un proyecto. Esta suma de ambas partes es muy positivo para los docentes. Por tanto, yo creo, bienvenidas, yo creo que es una magnífica oportunidad el poder contar con todas estas empresas, pero seguramente tanto estas empresas como lo que llamamos las editoriales que llevamos más años en el sector, lo que tendremos que encontrar en muchos sitios, la forma de poder trabajar juntos. Yo he querido quedarme para el final, primero por la tos, disculparme, pero este año está siendo terrible. Segundo, porque me ha gustado mucho escucharlos a todos, pero estoy en completo desacuerdo. O sea, para mí sí que hay competidores muy serios y que el sector se tenía que plantear incluso alguna respuesta conjunta. O sea, para mí las tecnológicas son un competidor muy serio. Es una gente que ha entrado con unos intereses muy concretos que me parecen perfectos, como cualquier empresa, y por supuesto, bienvenida a la competencia, pero bienvenida a la competencia entre iguales. Yo no puedo competir con Apple ni con Google. O sea, es imposible. Si Apple pretende implantarse en la educación española, nos echa a todos. Y eso es así. Lo que pasa es que Apple tiene otros intereses. Y yo soy el primero que lleva producto de ellos y me encanta. Y celebro que se haya
interesado por trabajar en educación, porque seguro que va a aportar muchísimo. Pero para mí son competidores. ¿Qué pasa? Que yo no puedo competir con ellos. Por tanto, tendré que jugar en otra liga, ¿no? El tema de las pequeñas startups que están saliendo, hay algunos productos muy interesantes, otros creo que francamente, bueno, convendría saber dónde están viendo la oportunidad y a dónde quieren llegar y si realmente eso va a tener un sentido en el aula a corto o medio plazo, ¿no? Competidores, no, para mí tampoco son competidores porque yo no puedo ser un productor de elementos de nicho, yo soy generalista y la vocación de una editorial como la mía, como las nuestras, es atender a un mercado con muchísimas variaciones, pero es imposible que trabajemos en nichos. Por tanto, son competidores con los cuales no compito. O no puedo competir o no quiero competir. Y sí que tengo que competir con el para mí, el que es el principal competidor ahora mismo, que es el hecho de que el profesorado no compra. El profesorado no prescribe nuestros libros porque genera los suyos propios, porque encuentra más interesante trabajar en un mundo con tabletas y solo con internet o por 1000 cosas. ¿Qué puedo hacer yo ahí como editorial? Bueno, me tengo que transformar, evidentemente. Sí, estoy de acuerdo que vamos a tener que llegar a acuerdos con personas. Probablemente a lo mejor lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos con instituciones educativas. No lo sé. Pero sí es cierto que estamos trabajando de una forma muy diferente, que ahora los perfiles profesionales que tenemos en la empresa no tienen nada que ver con lo de hace 20 años. Y de repente te encuentras un ingeniero que no es el que te está poniendo el ordenador, sino que es el que está generando contenido. Bueno, evidentemente tenemos que enfocarnos a generar un contenido de calidad para poder movernos en este mundo tan complejo, en el que yo creo que las alianzas son difíciles, sinceramente. Pienso que las alianzas son difíciles. Yo no sé si me puedo aliar con una empresa tecnológica que hace una campaña diciendo que van a enseñarnos a las editoriales a digitalizarnos. Nosotros desde el año 2000 estamos produciendo elementos digitales para el aula, algunos de ellos con 20 años de adelanto. Y no quiero ser corporativo, pero nos ha sucedido a todas nuestras empresas, ¿no? Bueno, es difícil realmente encontrar alianzas con ellos. Sí que es cierto que hay que trabajar juntos en donde podamos encontrar caminos juntos, ¿no? Pero para mí, el tema de que se prescriban menos libros y que el docente busque otros caminos es muy importante, hay que trabajar en ello, probablemente nos obligará a trabajar con ellos, a ofrecerles herramientas de personalización y ya estamos en ello, yo creo que todos. Y bueno, la verdad es que para mí este es un panorama un poco complejo en el que tenemos que movernos, bueno, que me gustaría que nos moviésemos como sector, dando valor a lo que hacemos y bueno, trabajando para tener todos cabida, ¿no? Y era el optimista. No, pero es que es cierto Te lo voy a decir que... aquí sí que es cierto que no... Era el optimista, menos mal. Hombre, soy optimista, pero Aquí ya no tanto. hay cosas que son difíciles de gestionar, difíciles. Bueno, pero hay empresas tecnológicas con las que ya estamos trabajando y posiblemente tengan la misma visión que tenemos nosotros, que la suma de las dos partes pues hace algo más positivo. Seguro que hay otros que querrán hacer la guerra por su cuenta y querrán proveer dentro de la cadena de valor, asumir todas las funciones que van dentro, ¿no? Bueno, pues estos, bienvenidos, oye, vamos a competir con ellos, ¿no? Pero en algunos casos, los que tienen muy claros dónde pueden aportar valor y cómo son complementarios con nosotros, y nosotros tenemos algún caso de esto, nosotros estamos trabajando, bueno, la mayor parte de vosotros tenemos alianzas con algunas empresas tecnológicas y han visto dónde pueden aportar ellos el valor y dónde lo podemos aportar nosotros. O sea, yo creo que para mí, insisto, es positivo. Yo espero que sea así, creo que es la clave, pero sí que es cierto lo que también es curioso que me siento un poco agredido en alguna ocasión. Pero yo me siento más agredida cuando una consejería se sienta con las tecnológicas para... Es que esa no era la pregunta, ahí, efectivamente. Quiero decir que en ese terreno yo sí me siento agredida porque ahí sí percibes no voy a decir un ninguneo porque es igual, es un poquito fuerte, pero efectivamente lo que me parece tremendo es que para la transformación educativa muchas comunidades autónomas prefieren sentarse con una tecnológica que con un grupo de editoriales que llevan mucho tiempo trabajando ahí, ¿no? O sea, yo creo que ahí se han sabido mover mejor. Hombre, obviamente ¿no? yo es que creo que se tiene mejor. ¿Qué crees que se produce eso? Yo no soy capaz de explicarlo, Javier, de verdad. O sea, Porque es que cada vez que leo algo así, ofrecen a lo mejor... o sea, cuando veo concursos donde el foco se pone en los aparatos y a lo que menos valor se le da es a los contenidos o a la propuesta educativa que hay detrás de un dispositivo, pues a mí ahí sí que claro, por eso que se me cae.
todo, ¿no? Claro, O sea, por eso yo me pienso entra como- me entra una tristeza enorme, ¿no? Porque dices, bueno, o algo estamos haciendo mal, o alguien está equivocándose el foco, Algo o tenemos alguien que hacer para dar o algo valor, quiere claro. salir en la prensa que es más llamativo, ¿no? Yo no soy capaz de medirlo, de verdad. Hombre, Me evidentemente cuesta yo mucho. creo que para una consejería es más llamativo decir que se está reuniendo con Google, con Apple o con Microsoft que con una editorial. Sí, bueno, no- pero... ¿Es un tema exclusivamente de marketing? O sea- No sé, es normal que estamos hablando de grandes cifras y de grandes negocios. Nosotros creo que estamos en otra liga. Hay en otra liga, yo ahí coincido totalmente, eso sí. Ya, pero yo creo que es una falta de... Yo voy a apretar más. Es una falta de cualificación de interlocutores. Cuando alguien se sienta en una mesa a hablar de educación que no sabe nada de educación y lanza una licitación, evidentemente pasa esto. Y ese es el tema, que no hay cualificación en la mesa. Entonces, si alguien quiere hablar de educación, que se siente con alguien que sepa de educación y que viva la educación. Entonces se hace un proyecto educativo. Cuando se busca cuando la interlocución no funciona, pasan estas cosas. Que se hace un proyecto mega gigante donde completamente está vacío, donde se banaliza el hecho educativo y se banaliza al profesional que lo ejecuta y a todo el sector que lo hace posible, y te aparece una licitación que parece que es un chiste, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el tema, es decir, volviendo a la primera pregunta, las personas que se sientan a hablar de educación no saben de educación, entonces pasa lo que pasa. Eso por un lado. Y por otro lado quería hacer un apunte anterior cuando hablaba José Manuel, de que curiosamente los nuevos actores siempre buscan el modelo de negocio editorial para entrar al sector educativo. No tienen modelo de negocio. Sí. Entonces van a vernos a decirnos, cuéntanos cómo va esto del colegio, cómo lo hago, cómo lo haces. Aquí hay una forma de trabajo, una forma de relación con las escuelas ya establecida hace mucho tiempo, y le pese a quien le pese es el modelo de negocio, porque no hay otro modelo de negocio. Todo lo demás suele fracasar. Que si cuota por aquí, cuota por allá, que si un euro de aquí, y al final eso no tiene soporte. ¿Me explico? Entonces yo creo que sí que tiene un gran valor la trayectoria editorial, en cuanto que, de momento, el modelo de negocio y de relación entre la escuela y el colaborador, digamos, del contenido, prevalece sobre los otros outsiders que vienen desde fuera. Te preguntan cómo funciona, ¿no? Y ese conocimiento sí que lo tenemos nosotros, es diferencial, y Google no lo tiene. O Apple en España no lo tiene, ¿eh? Porque luego te vas a Google y es una empresa fantasma. Son 5 personas que sí que tienen los futbolines y tal, que es súper divertido, y están en toda Europa y Europa del Sur 5 personas. Te vas a Microsoft y pasa igual. Son 5 personas en Iberia que van a hablar con... Y no hay manera de establecer después afortunadamente. Pero es que yo no les veo estructura ni seriedad para entender lo que un editor está haciendo hoy en el sector educativo. De verdad que es de una comprensión profunda, y esta gente desembarca pero no aterriza nada. No sé si yo he tenido situaciones frustrantes con este tipo de operadores que al final dicen, bueno, es que no podemos hacer nada porque no funciona así el sector educativo, ¿no? O sea, en España al menos no hay estructuras de las grandes multinacionales mundiales que nos digan algo. Yo no lo he encontrado, personalmente. Y creo que les falta mucho conocimiento. Viene gente muy diversa, de muchas áreas, que en realidad hace mucho tiempo que no he hablado con un docente, yo creo, ¿no? Y entonces pasa lo que pasa. O sea, no quiero decir nada, pero bueno, por atacar un poco el tema. Incluso por darte la razón, pero que la amenaza global vendrá por otros lados, ¿no? Pero en este caso el mundo de la escuela es un mundo también muy particular. Yo creo que para mí mi principal amenaza es que mi cliente deje de percibirme como algo útil. Ya. Esa es mi amenaza. Ni Google, ni Apple, ni nadie más. Mi amenaza es esa. Mi amenaza es perder para mi cliente la percepción de que yo le estoy ayudando en su tarea profesional, que es complejísima, y bueno, en el momento que a mí me perciban como un estorbo, como algo anacrónico o como algo que no le aporta, entonces... Pero yo creo esa es mi que hay amenaza. como sector sí que tendríamos que hablar, porque hay todo un debate internacional en países que han prescindido del libro de texto y que después de ciertas evidencias están diciendo, perdón, stop, paramos, esto no funciona porque los niveles de conocimiento de los alumnos no funcionan. Entonces sí que necesitamos un relato de qué es hoy, cómo se utiliza hoy un libro de texto y qué rol juega. Y eso lo necesitamos comunicar, y no lo estamos comunicando bien, y entonces otros intereses dicen que esto es muy caro, Claro. que las mochilas de septiembre, que es un contenido estanco, que va contra la vida y el futuro de los alumnos, ¿no? Y se mezclan un montón de intereses, pero yo veo que es verdad que el sector no está reaccionando en su propio discurso de ¿para qué sirve un libro de texto o un proyecto educativo en una escuela? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué tiene de malo, no? Y de eso no estamos hablando. Yo creo que ahí nos falta esa comunicación de qué estamos aportando y, por supuesto, romper el paradigma de entender que el conocimiento
se generaba de una forma determinada y que hoy los editores están estancados en aquel paradigma de hace 50 años. Es pernicioso, pero se está jugando a eso, ¿no? Y yo creo que sí, como sector deberíamos de apretar para explicar 100.000 usos de un proyecto educativo en una escuela. Y todos los 100.000 usos son válidos, porque los decide el profesional, ¿no? Y eso tendríamos que juntarnos y hacer 100 spots de eso. Yo quiero pensar que todavía hay bastantes docentes que nos ponen en valor y que saben realmente el papel que tenemos. Evidentemente sí. Y luego depende mucho de las etapas, ¿no? Porque cierto es que pues igual en infantil hay mucha más generación de contenidos propios, y a lo mejor en bachillerato hay más uso de recursos digitales y demás, pero realmente en las etapas donde más alumnado hay, todavía el libro de texto es la opción preferida y elegida por la mayor parte de centros y docentes. Totalmente de acuerdo, yo creo que tenemos que presionar mucho más y tenemos que realmente hacer ver el valor que tenemos como empresas proveedoras. Y lo que decíamos antes, es que formamos parte del aprendizaje de 8 millones de alumnos de este país, ¿no? Y seguramente tengamos que hacer una campaña apretando mucho más con y de procesos formativos a profesionales, que eso es muy importante, y de actualización profesional. Y luego hay un tema interesante, que es que cuando llega el mundo de Internet y cuando llega, digamos, la irrupción de este tsunami que tú comentabas, de aparece lo digital y lo cambia todo, pero bueno, que lo habéis comentado, en ese momento la perspectiva cambia, porque se interpreta que el conocimiento ya no está en el contenedor del papel, está en la red. Pero resulta que cuando la red crece exponencialmente, volvemos otra vez al efecto de ¿quién me cura el contenido? ¿Quién es mi curator? ¿Quién es mi curador? Ah, el editor. Entonces el editor coge otra vez el valor, porque tú, ¿cómo te organizas ante una inmensidad de fuentes y de elementos que tienes que tú estructurar, tipificar y filtrar, claro. ¿Y qué pasa? Que ahora volvemos a ser curators, y ahora en la sociedad digital el editor tiene mucho más peso que hace unos años, cuando parecía que te barría, ¿no?, la onda expansiva de lo digital. ¿Por qué? Porque la curación ahora es crítica. Somos los curators de la educación en este foco entendido, ¿no?, de aportar unos recursos, evidentemente. Pues ahora tenemos que volver a explicar esto. Y esto tendríamos que saberlo contar, porque es el efecto potente de, ante una gran dispersión, ser un buen curador, ¿no? Y yo creo que eso para un profesional es motivador, alentador, ilusionante. Le puede poner foco a su trabajo, en esta personalización hacia el alumno, y puede no invertir su vida, a veces, ¿no?, y tu tiempo en un material que, como decíamos, incluso a veces es de dudosa autoría, ¿no?, por ser una mezcla de muchas cosas, ¿no? Sí, yo precisamente habéis comentado varios temas que me parecen adecuados para el tema que quería proponer ahora. José Manuel hablaba del tema de que tú lo que quieres ser útil a tus clientes, a los colegios, a los docentes, al alumnado, hablar de curador de contenidos. Yo me parece que es muy interesante para sacar un penúltimo tema, que es el tema de cómo estáis ayudando vosotros como editoriales, esa utilidad que hablas tú, José Manuel, a ayudar a los centros educativos, a los docentes, en esta nueva irrupción de metodologías activas, que decíamos al comienzo de las nuevas metodologías, que no son tan nuevas, ¿no?, que como decíamos que muchas de ellas tienen un largo recorrido hasta el siglo XIX, ¿no?, que todavía siguen, ¿no? ¿Cómo vosotros podéis ser útiles, cómo podéis ayudar, cómo vuestros desarrollos, vuestros curators, como hablas tú, Antonio, pueden ayudar a los centros educativos y a los docentes, pues a poder hacer posible esta introducción de las nuevas metodologías o metodologías activas en los centros educativos y en las aulas? Empiezo yo esta vez. De hecho, para ver qué tono. Te he cogido por el tema de útil, ¿no? El tema útil. No, cuento. Si el entusiasta o... No, sí, yo creo que sí, porque es que esto sí que no se puede considerar como una amenaza, es una oportunidad, yo creo, claramente, para todo el mundo, ¿no? Es cierto que nuestro producto se hace cada vez más diversificado, y eso, pues, para una cuenta de resultados puede ser complicado, pero didácticamente es una oportunidad estupenda. Yo creo que nosotros, este panorama que tenemos de nuevas metodologías, que como efectivamente dices, algunas no son tan nuevas, son napoleónicas casi, o sea, realmente se lleva trabajando mucho tiempo en ellas, es cierto que nos da la oportunidad de trabajar en muchos sectores nuevos, explorando nuevas vías, nuevos productos, incluso con muchísima más integración papel digital, que es una ocasión que no se nos presentaba en otros ámbitos, y bueno, nos obliga a trabajar por lo menos a 3 niveles. Primero, en el producto tradicional, incorporando ya pequeños elementos de innovación, que porque ya no existe la posibilidad de vender un libro que no tenga un guiño al aprendizaje colaborativo,
o a, bueno, aprendizaje-servicio, a un montón de múltiples metodologías que se están implementando. Por otra parte, tenemos también la posibilidad de generar productos nuevos completamente, imponiendo nosotros, de alguna forma, una metodología nueva, partiendo de las propias editoriales. Y aquí hay ejemplos de matemáticas que has comentado, efectivamente. Una buena parte de la innovación en matemáticas parte de proyectos editoriales. Y esto está siendo así. Con lo cual, bueno, es curioso, ¿no? Es interesante. Y luego, por otra parte, pues para apoyar a nuevas metodologías que sí que tienen bastante aparato metodológico, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, pues sí que estamos empezando a trabajar ya en oferta de materiales adecuados para este tipo de centros. También es cierto que nosotros no... Vamos a ver, quien trabaja en proyectos seriamente, de una forma planteada pues desde el origen, con investigación y con un convencimiento muy potente de que hacer las cosas así, en nosotros encontrará un aliado, pero relativo, porque evidentemente ya tiene su material para eso. Es un proceso muy largo que no se hace en un día. Pero sí es cierto que empezamos a trabajar en materiales que apoyan pues, el comienzo de esta aventura, o gente que quiere trabajar en proyectos, pero no dejarlo completamente en la enseñanza tradicional. Y bueno, ¿qué nos permite esto? Pues por una parte, diversificamos negocio, exploramos nuevas vías, quizá estamos viendo el futuro en algunas cosas, o al menos me gusta verlo así, y sobre todo creo que continuar siendo útiles a alumnado y a profesorado. Sí, o sea, a mí me parece una época maravillosa, tengo que decir, porque efectivamente hay una mayor sensibilidad y una mayor receptividad por parte de los docentes para poder escuchar o para poder acercarse a propuestas que nacen editorialmente y que resultan atractivas, ¿no? Y esto a mí me parece que es súper interesante, ¿no? Como se apuntaba. Creo además que muchos proyectos educativos han ayudado al desarrollo de nuevas metodologías activas y a mí me gusta decir desde nuestro ámbito que ayudamos a democratizar la innovación, porque no llega todo de la misma manera. Yo sigo insistiendo que yo trabajo igualmente para un centro pequeñito costero de Asturias que para una gran ciudad de la zona de Levante, ¿no? Para todo tipo de centros. Y no todo el mundo tiene el mismo acceso, a pesar de que Internet ha ayudado mucho a la difusión y a la accesibilidad. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades de formación, de encuentros, de conocimiento, de... Sí, y además como decíamos antes, ¿no? les damos una grandísima flexibilidad en cuanto a las necesidades que pueden tener, ¿no? No todos quieren las mismas metodologías, como decíamos antes, no todos tienen el mismo nivel de digitalización, incluso los problemas. Quizá hay algunos más recurrentes, porque uno de los principales retos que se enfrentan muchas veces los profesores, y especialmente en la parte de idiomas, es realmente a la diversidad que tienen en el aula, a la enorme diferencia de niveles que tienen, ¿no? Y esto al final, con las nuevas metodologías y también con la incorporación del digital, ha permitido dar respuesta a un reto real y a una necesidad real que tienen ahora mismo, ¿no? Con todo lo que es el aprendizaje mucho más personalizado, toda la práctica que pueden realizar los alumnos a través de la gamificación, con lo cual yo creo que como sector sí que estamos liderando mucha de esa innovación, llevando a cabo a través de todos los productos que estamos ofertando, poniendo en ellos todas estas nuevas metodologías, y al final hay realmente un gran valor para el usuario final, que es el docente y el alumno. Sí, yo creo que en mi opinión, y por poner otro punto más, ¿no?, de lo que hemos contado, no hay innovación metodológica sin innovación organizacional. Es decir, aquí hay un tema que yo puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo un horario compatible para trabajar por proyectos, en realidad no trabajo por proyectos. Entonces, una cosa que está abordando la editorial, muy importante y crítica, es acometer esta innovación y encajarla dentro de lo que sería el marco legislativo y normativo de un docente. Es decir, todo este tema de las programaciones, de cómo cuando tengo un elemento innovador, esto puede luego trasladarse a un indicador, este indicador a un estándar de aprendizaje, a un objetivo. Esta parte dura de la innovación, que es que tienes que hacer una innovación en un encaje curricular dentro de un marco normativo, pues aquí la editorial está aportando muchísimo, ¿no? Y que seguramente es de lo más valorado, más allá a veces incluso de las propuestas didácticas. Cómo esto
lo puedo encajar en mi necesidad, digamos, de documentar mi proceso de trabajo, ¿no? Yo creo que aquí la editorial aporta muchísimo y con diferencia respecto al cambio, es decir, no puede haber metodología sin organización. Si esto no se da de la mano, la metodología se queda, digamos, en cuestiones estancas, pero no transpira como un movimiento de cambio de organización de centro, ¿no? Y aquí la editorial para mí está aportando lo diferencial. Y por supuesto los outsiders anteriores o nuevos agentes, este mundo de cómo la innovación encaja en el entorno curricular, no lo saben, no tienen cultura de hacerlo y siempre están un poco fuera, ¿no? Y ahí es donde el profesional decide también, ¿no? Yo decido por el mundo editorial, además de porque este encaje me lo está facilitando, o al menos me da una base para que yo lo pueda cerrar. Y yo creo que esta es la parte fundamental que está aportando, más allá de qué tipos de metodología, sino cómo encaja esto, porque si no encaja, un profesional no lo puede hacer. Habitualmente tenemos como un no, si esto no es curricular y no es perceptivo, ¿cómo lo hago, no? Y para mí este es un factor clave del sector, que está invisibilizado, pero que cuando hemos defendido que esto no es un libro de texto, sino un proyecto editorial, y tú lo decías, José Manuel, al principio, en tu primera intervención, es fundamental. Esto es un proyecto editorial y por eso se diferencia de otro tipo de oportunidades que hay, pero que no tienen esta solidez, ¿no? Muy bien. Yo creo que llevamos ya una hora casi, cerca de una hora, hemos tocado todos los temas, el libro de texto, contenidos digitales, nuevos actores, presente, pasado, nuevas metodologías. Para acabar, me gustaría que hicieseis también os pediría concreción, un par de minutos a cada uno, que hablemos del futuro. Hemos dejado bastante claro todos que el sector educativo, la educación está en plena transformación, una transformación muy importante. La forma de enseñar, de aprender, el proceso de enseñanza-aprendizaje está cambiando muchísimo, como bien sabemos, con todas estas nuevas metodologías activas que comentábamos, en las cuales el alumno pasa a ser protagonista de su propio aprendizaje, la figura del docente ha cambiado. Bueno, me gustaría que me dijerais vuestra opinión, cómo veréis el futuro, cómo veis la educación dentro de 20, 30, 40, no lo sé, me alegro, no da igual el tiempo, ¿no? Pero bueno, que sí, cómo veis, a raíz de todo lo que hemos comentado, cómo veis el futuro de la educación y cómo también vosotros como editoriales, cómo veis en este contexto de futuro de 30, 40 años que muchos no estaremos ahí. Hay un reciente informe del Foro Económico Mundial que decía que el 65% de los alumnos que actualmente están en educación primaria van a ocupar un puesto de trabajo que a día de hoy no existe. O sea, esto lo que te hace suponer es que muchos de esos contenidos que a día de hoy que estamos proveyendo, posiblemente en el futuro no tendrán sentido y aparecerán otros nuevos, con lo cual, desde el punto de vista de contenidos, seguro que va a haber unas necesidades que actualmente no tenemos. Desde el punto de vista de metodologías, es posible, tenemos unas metodologías, que hay varios estudios que funcionan, pero seguramente aparecerán nuevas metodologías que tendremos que ir llevándolas a cabo y poniéndolas en manos de los docentes. Y desde el punto de vista tecnológico, posiblemente habrá unas disrupciones que a día de hoy no tenemos. Con lo cual, es difícil saber o es difícil pensar cómo será realmente la educación de aquí a 50 años, ¿no? Yo creo que lo que sí tendremos que tener claro es cómo deberíamos ser nosotros, ¿no? el sector editorial. Y aquí nuestro papel es clave, continuar dando valor al docente y continuar liderando la implementación de esas nuevas metodologías y de esas nuevas necesidades de contenidos, ¿no? Este es el modelo de educación. En cuanto al tipo de aulas o en cuanto al tipo de realmente cómo se llevará a cabo esa nueva educación de dentro de unos años, pues dependerá muchísimo de todo esto que decimos, ¿no? Seguramente, y parece que tanto la robótica como la programación en los próximos años va a tener un papel muy relevante, pues tendrá que haber una mayor digitalización de las aulas, la parte de proyectos es un elemento fundamental y parece que es una de las metodologías que está actualmente y que va a ir incrementándose en su uso, pues hará posiblemente que la disposición física de las aulas pues se busquen más espacios abiertos, ¿no? Y la parte de contenidos, como he dicho, seguramente habrá muchísimas demandas que a día de hoy todavía no existen, ¿no? O sea, yo más que ser vidente, que me parece muy complejo por estas dificultades que tiene que ver un futuro tan cambiante, sí me gustaría ser soñador, ¿no? Poner el foco en cómo soñamos que podrá ser la educación dentro de estos 20 o 30 años. Y si nos ponemos en ese contexto, yo soñaría con un pacto educativo, por fin, en este país,
que la educación deje de ser moneda de cambio, que realmente tengamos una estabilidad en la educación que nos permita crecer como país, y creo que será el entorno donde podremos conseguir logros que ahora mismo es imposible cuando las leyes se cambian cada vez que hay un cambio político. Quizá sea el momento más oportuno, ahora que estamos en pre-campaña electoral, hacer un llamamiento a las autoridades para que, si miran a países que se desarrollan educativamente, miren qué nivel de estabilidad tienen sus sistemas educativos, ¿no? Creo que ahí todos deberíamos remar en la misma dirección. Me gusta mucho. Quitaré lo de videntes y añadiré los soñadores. Ay, gracias, Javier, gracias. José Manuel. Bueno, yo suscribo completamente vuestras opiniones y yo sí voy a ser vidente. Voy a hacer una predicción. Dentro de 20 o 30 o 40 años seguirá habiendo alumnos, alumnas y profesores y profesoras. Y eso creo que es lo único que está seguro. Lo demás no hay nada seguro. Hombre, me gustaría pensar que hay una serie de tecnologías que están saliendo ahora que puedan tener más protagonismo en futuro, porque creo que son muy interesantes. La realidad aumentada, que hoy en día se utiliza mucho, creo que eso podría utilizarse muchísimo más a futuro y es muy, muy interesante dónde nos puede llegar. El aprendizaje adaptativo, que me ha sorprendido que nadie haya dicho esta frase aquí, y es curioso, pero sí que, bueno, creo que es una tecnología también que está aquí para quedarse. No sé en qué grado y desde luego, desde mi punto de vista, nunca sustituyendo al profesorado, sino apoyándole. No sé a futuro cómo puede evolucionar, pero es cierto que la inteligencia artificial cada vez es más potente y puede funcionar en las aulas. Y una que me parece muy esperanzadora, que es el cloud computing, la arquitectura de sistemas en nube. Bueno, acabamos de escuchar cómo Google acaba de lanzar su proyecto Stadia para jugar online, ya sabéis, con toda la potencia de computación en nube y con dispositivos mucho más asequibles. A mí me gustaría ver que eso funciona en educación y que dispositivos más asequibles permiten acceder a una plétora de contenidos potentes, ¿no? Porque realmente, puestos a ser soñadores, para mí lo importante sería eliminar muchas desigualdades, tanto las de nuestro país como las de muchos países que realmente están fuera de todo tinglado porque no tienen capacidad adquisitiva para tener una tableta con potencia, ¿no? Si esto democratiza la educación, fantástico. Y desde el punto de vista editorial, yo dentro de 20 años, bueno, yo me veo jubilado, pero la editorial evidentemente pienso que seguirá ofertando soluciones y moviéndose por un entorno cambiante, complicado, pero al fin y al cabo es el que hemos elegido, que nos gusta la educación. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Y para acabar, empezaste tú, Antonio. Acabo y te yo. toca acabar. Bueno, no sé, es una pregunta. Yo me mantengo en la tesis de que el cambio de educación es muy lento, por lo tanto lo que pasa en 20 o 30 años va a ser menos de la expectativa que se está generando respecto a ese cambio. O sea, sigo reafirmándome en esta idea. Sí que es verdad que se ven detalles hacia una cierta perspectiva, ¿no?, que hemos ya apuntado de alguna forma. La introducción de algo disruptivo nuevo posiblemente va a estar en torno a cómo la inteligencia artificial se va introduciendo en la educación de una forma complementaria a lo que se haga. Ese es un factor que habrá que ver qué pasa con él en 20 o 30 años en perspectiva, evidentemente, no mañana, pero eso sí que es importante ver qué pasa con este factor de cambio. Y el resto, pues yo creo que vamos a volver un poco a darle una vuelta de tuerca al papel del curator como editor en un mundo donde mucho más globalizado, mucho más tecnificado y donde va a ser todavía más necesario que hoy encontrar y buscar realmente dónde está tu aporte de valor, ¿no?, hacia el sistema educativo. Entonces, por lo tanto, el rol del editor tiene que potenciarse mucho más, ¿no?, en ese futuro, y ahí está como esta perspectiva de cómo también tienen que cambiar un poco los tiempos y los espacios, ¿no? Ahora estamos en un modelo muy presencial a nivel de educación, todo el mundo tiene que ir a un horario además que respondía a una lógica de la sociedad industrial de hace un siglo y medio, ¿no?, donde todo eso tiene que cambiar, y es cierto que el cambio de la escuela tiene que venir de la mano del cambio del modelo laboral. Es decir, si las familias no pueden cambiar sus modelos laborales de tiempo, la escuela no puede cambiar sus espacios y sus tiempos, ¿no? Entonces, claro, como estamos siempre diciendo, la escuela no va por libre, está inserta en la sociedad y tenemos que ver qué cambio social se produce, lo que entendemos por la sociedad del bienestar, que se entiende de aquí 20 o 30 años, en el tema de la convivencia entre tu mundo profesional y tu mundo personal, y ahí la escuela jugará el papel que ha jugado hasta la fecha, pero adaptado a ese momento. Desde esa concepción se tiene que mover el nuevo rol,
pero no puede ser que la escuela vaya por un lado y las familias vayan por otro, ¿no? Entonces, claro, es un factor demasiado sistémico el hecho de que la escuela cambie y que no cambie el resto, y por lo tanto, dentro de esta idea, vamos a cambiar respecto a lo que cambia la sociedad. Si se mueve poco, poco. Y si cambia todo este tipo de hábitos, la escuela tendrá que cambiar y por lo tanto el sector cambiará responderá hacia esa demanda, ¿no? Pero no es tan sencilla la pregunta porque no es un tema fácil, sí. de visionar una escuela sin la sociedad que la rodea, ¿no? Entonces ahí está un poco el juego. Sí, soy consciente que no es una pregunta fácil. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por haber asistido a este primer encuentro de Educación 3.0, retos del sector editorial para una educación innovadora. Espero que habéis sentido como en casa, muy agradable, que era el objetivo. Gracias. Y que, bueno, que sobre todo que a todos nuestros lectores pues, el debate y todas las informaciones y opiniones que hemos podido escuchar aquí, pues que sirvan de ayuda y que hayan ayudado un poquito a clarificar este escenario de cambio permanente en el que nos encontramos en el mundo educativo, y que sirva de referencia y ayuda para ir mejorando, como decía Rosa, me gusta mucho lo que ha dicho Rosa, una educación de futuro, una educación mucho mejor, seamos soñadores, y que la educación es muy importante para nuestro país y que estamos todos en el mismo barco con el objetivo de mejorarla, cambiarla y poder crear en un futuro ciudadanos mucho más libres, pensadores y una sociedad mucho más justa y equilibrada. Muchísimas gracias.